Buenas tardes a todas y todos. Hoy estamos en una sesión muy especial de qué sabemos sobre el cambio climático en México, en esta fase que estamos explorando qué hacen los centros e institutos de la UNAM en cambio climático. Y digo que es una sesión especial porque digamos que tenemos básicamente al padre de cambio climático en México con nosotros, que nos va a estar hablando de podrá cumplir la zona metropolitana del Valle de México con la Agenda 2030 ante los impactos del cambio climático y la creciente vulnerabilidad hídrica. Es un gusto que estés aquí, Carlos, con nosotros. Muchas gracias. Y el doctor Jorge Zavala también nos acompaña. Él es el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y él nos va a dar una breve semblanza del doctor Carlos Gay. Adelante, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Pues qué gusto presentar al doctor Carlos Gay. Es muy conocido por todos ustedes, pero de todas maneras vamos a mencionar algunos de los aspectos que han caracterizado su carrera, ¿no? Entonces, él es licenciado en física por la UNAM e hizo un doctorado en astrofísica por la Universidad de Colorado en Boulder. Entre otras cosas, él fue el primer coordinador y promotor de la idea del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. También creó y también fue coordinador del Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México. También el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático cuando era centro. Es uno de los coordinadores generales del Reporte Mexicano de Cambio Climático. Entre agosto de 2010 y octubre de 2012 fue presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Gobierno Federal. En el año 2010 formó parte del Subcomité Académico de México COP16, que fungió como órgano asesor del gobierno mexicano en la realización de la Conferencia de las Partes 16 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También fue director del Centro de Ciencias de la Atmósfera y durante el periodo de 1995 a 1999 fue director de la Unidad de Cooperación y Acuerdos Internacionales del Instituto Nacional de Ecología. En dicho periodo se desempeñó como asesor científico del gobierno en materia de cambio climático y formó parte del Grupo Negociador Mexicano en la Comisión Ambiental de Norteamérica. Fue coordinador del proyecto México, una visión hacia el siglo XXI, el cambio climático en México, financiado por el US Country Studies Program. Además, coordinó la primera comunicación nacional de México ante la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y ha publicado una gran obra muy vasta, diversos libros, artículos de investigación, y ha formado muchos estudiantes. Y bueno, como ustedes habrán notado, dije la palabra cambio climático N veces, porque él de alguna manera es una persona asociada con el cambio climático en México. Entonces tenemos muchísimo gusto de que esté con nosotros ahorita y pues le damos la bienvenida. Adelante, doctor Carlos Gay. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pancho, por la invitación. La verdad me da mucho gusto estar aquí tratando de seguir dándole a la manija del cilindro y vamos a seguir hablando de cambio climático. Y en esta ocasión lo que vamos a tratar, bueno, voy a presentarles una especie de forma novedosa en el contexto de cambio climático para estudiar problemas que son básicamente, aquí estamos hablando de los impactos del cambio climático sobre diferentes aspectos, sobre diferentes actividades humanas. Y en este caso lo que vamos a tratar de ver es cómo se podría estudiar este problema de la Agenda 2030 y de qué es lo que pasa en el contexto del cambio climático y qué es lo que pasa en el contexto de México. En realidad, bueno, y iré adelantando y luego vamos a ir viendo algunos aspectos. Esto también encaja en unas ideas que hemos venido discutiendo entre investigadores en el instituto, que tiene que ver con hacer investigación un poco fuera de la caja.
A lo que me refiero con esto es utilizar métodos que son relativamente novedosos, por ejemplo, en algunos problemas, y en particular en cambio climático, pues se ha usado muy poco el tipo de análisis que voy a tratar yo de presentar aquí. Entonces, esto, de alguna forma, el doctor Estrada y yo lo hemos, e incluso Cecilia Conde, lo hemos nombrado algo así como ciencia del tercer mundo, y esto es que los recursos, por ejemplo, los recursos de computación que piden o que se necesita para hacer este tipo de estudios son relativamente modestos, lo que quiere decir que cualquiera realmente se podría hacer, ¿no? Entonces, déjenme arrancar con la presentación. Aquí la doctora Norma Elizabeth Olvera me ayudó importantemente en hacer esta preparación, y aunque más mío va a ser lo que escuchen, y yo voy a traer algunas de sus inquietudes también en esta presentación. Entonces, lo primero que está pasando es que no me deja adelantar. Déjenme ver si puedo. Ya. Bueno, en esta ilustración, lo que tenemos es los objetivos del desarrollo sostenible, que como ustedes pueden ver son 17, si han tenido tiempo de leerlos. Bueno, pues qué bien, y si no, pues les invitaría yo que se metieran en la página de los objetivos y pues se dieran cuenta de qué se trata cada uno de ellos. No los voy a mencionar aquí, pero pues están la pobreza, y por aquí el 13 es el cambio climático, y luego por aquí hay cuestiones que tienen que ver con los recursos de agua, y luego pues hay género, hay cuestiones de recursos acuáticos, etcétera. Y como ustedes ven aquí, bueno, pues aquí están los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y estos se pueden ver pues a nivel nacional, que requeriría una estrategia nacional, para de alguna forma tratar de atacar este tipo de problemas. Al principio de esta administración se concentrarían en el 1, en el 6, que era agua limpia y saneamiento, y algún otro que no me acuerdo en este momento, pero en realidad de los 17 se iban a concentrar en 6. Otra vez esto demuestra pues que se toman como problemas, cada uno es como si fuera un problema independiente, y vamos a ver que en realidad no es el caso, ¿no? Aquí estamos viendo de los 17 y a nivel regional, y nosotros nos vamos a meter, a nivel regional, que quiere decir país, y luego nos vamos a meter dentro del país, nos vamos a meter pues dentro de una región que tenemos más estudiada realmente, esto que sería como plan piloto, que es la zona metropolitana del Valle de México o el Valle de México, y en particular nos vamos a fijar en el agua, ¿no? Aquí vamos, como digo, de lo general a lo nacional y a lo regional. Bueno, de esto, nada más esto es una pasada. La aplicación de este modelo del que voy a referirme en un momentito, dio para la tesis de doctorado de Norma Olvera, y un primer artículo en donde bueno, pues nos metimos a tratar de ver la vulnerabilidad del sistema de servicio de agua de la Ciudad de México, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Ahora, aquí es un poco de la cosecha de Norma, que yo de alguna forma comparto. Fíjense cómo se concibe este conjunto de ODS, y los ponemos aquí en sus respectivos sectores, en sus respectivos sectoritos, y pues cada quien es un sector. Y como esto se parece a esta gráfica que ustedes tienen aquí a la derecha, que está debajo de mi imagen,
pero ustedes la verán mejor, que son tres islitas, pues tres islitas aisladas. Y aquí lo que ustedes ven en la figura inferior, pues es una rana. Y aquí en realidad esto nos permite de alguna forma introducir este concepto de sistemas complejos. Una cosa muy importante de los sistemas complejos es lo que se llama la característica de emergencia. Y esto se puede entender muy bien con la rana. Aquí ustedes ven la rana con sus deditos y luego hay unos órganos internos. Si a la rana la pudiéramos disectar, pues tendríamos ahí una barriguita, un corazoncito, una cosita, y a fin de cuentas por separado no hacen una rana. Hacen porque la rana lo que tiene como cualidad emergente es precisamente la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto que es un dicho clásico de sistemas de sistemas complejos, que el todo es más que la suma de sus partes. Y lo que pasa que en el todo están las relaciones que existen entre las partes, cosa que generalmente estamos acostumbrados a estudiar pues de manera como compartimentos estancos. La forma de acercarse a un problema es hacerlo cachitos y en realidad estudiar cada cachito por su parte. Pero lo que no nos damos cuenta que ese pedazo en realidad puede estar interaccionando con otros pedazos, lo cual esto de aislarlo, pues como que no se ve. Bueno, ¿cómo ponerlo? Pues es una acción artificial, que para ponerlo así en términos muy modernos es como la ciencia del hemisferio norte, ¿no? Esto es como nos enseñaron a pensar desde los griegos y hasta casi este momento, aunque tengo que decir que en sistemas complejos pues hay muchos del hemisferio norte que han venido desarrollando esto. Y esto se puede ilustrar también a nivel de las islitas. En las tres islitas, imagínense ustedes que hay comercio, o que hay vuelos de avión o vuelos de avioneta, o hay barcos que van de uno al otro, pues el sistema ya no se ve tan aislado, ya no son tres islas, sino es un sistema, un archipiélaguito, que en realidad pues es un sistema complejo. Y ese sistema es más que tres islas aisladas. Bueno, lo mismo que vemos aquí con el conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pues aquí están vistos como 17 islitas, pero ustedes pueden ver, y ahora les voy a mostrar algo, y en realidad es que estas islitas aquí, vistas así, no están por separados. Entonces se trata de que no lo podemos tratar un sistema complejo como si estuviera hecho de pedacitos, y lo que tendríamos que tratarlo es como un sistema en el que todos los elementos están relacionados. Bueno, una forma de hacer esto es creando una, y la verdad de las cosas que tiene estas ventajas de lo visual, ¿no? Lo que haríamos es agarrar estos 17 ODS o elementos del desarrollo sostenible, los pondríamos en ciertos lugares en un papel en blanco y luego nos dedicaríamos a trazar rayitas o a trazar líneas entre los ODS que consideramos que están relacionados. Y en realidad pasaríamos de una isla a una especie de telaraña en donde hay ciertos núcleos que le llamamos conceptos o básicamente conceptos, y estos que les llamamos ejes en inglés, y aquí pues diríamos que son ligas. Entonces, estos 17 pues se convierten en una cosa mucho más complicada. Aquí hay el crédito se lo estamos dando a Bart Cosco, que es al que se le ocurrió crear estos mapas cognitivos difusos, porque los mapas cognitivos, de hecho, habían sido inventados desde 1976 por un estudioso de las ciencias sociales. En realidad, fíjense, esto surge de la ciencia social y era alguien que trataba de relacionar conceptos que ocurren en la sociedad, y pues una forma que se le ocurrió fue poner estos conceptos como pelotas, como se ve ahí en la gráfica arriba a la derecha, esto como pelotitas, y luego lo que hizo fue
trazar flechas que indican causalidad. Aquí, por ejemplo, de lo que yo puedo ver aquí es que C2, por ejemplo, está causando en C1, ¿no? Y aquí C3 estaría causando algo en C2. Básicamente lo que dice estas teorías y estas ejes o estas flechas de causalidad es que si la característica en C2 crece, la característica en C1 va a crecer. Y también va a ocurrir aquí con C3, si C3 crece, C2 crece. Entonces aquí ya tengo aquí, de aquí crece, si esto crece, esto crece. Aquí ya no veo detrás, pero sí veo una flecha que va de 4 a 2, de la bolita 4 a la 2, y ahí ustedes ven, la verdad que la dirección de esta flecha no me acuerdo cómo es, pero si fuera de aquí para acá, de C2 a C1 y de C1 a C4 y de C4 a C2, ahí lo que tenemos es un ciclo, es un bucle en donde estamos encajando procesos de retroalimentación. Entonces, esta es una representación elemental, es una representación bastante simple, pero que puede admitir estas no linealidades. Se dan cuenta que los que están que pues se puede dar un ciclo. Aquí otra cosa que es importante es que las retroalimentaciones pues son naturales son naturales para los mapas cognitivos difusos. La representación, esto que tenemos aquí con bolitas y flechas, lo podemos representar como una matriz donde vamos de los conceptos C1, C2 y C4 a C1, C2, C3 y C4, y en las entradas podemos poner, por ejemplo, que de C2 a C1 sí hay una liga, y de C4 a C2 me imagino que habrá una, y a C1 pues también va a haber otra liga. Entonces, la representación de un mapa o la representación de un mapa cognitivo, para poderlo de alguna forma manejar, pues lo vamos a hacer a través de la álgebra de matrices. Esto que les pongo yo aquí es una forma en la que yo les preguntaría, por ejemplo, yo trataría de preguntarle a expertos, porque una de las características de la construcción de estos mapas cognitivos difusos, una de las opciones es a través de la consulta a expertos. Entonces, a los expertos, lo que se les preguntaría sería en términos lingüísticos. Al experto le preguntaríamos, ¿cómo ve usted la relación entre este concepto y este otro concepto? Y le daríamos a escoger entre estas características, digamos, relaciones lingüísticas o pesos lingüísticos. Negativa, muy, muy fuerte; negativa, muy fuerte; negativa, medio; negativa, débil; cero; positivo, very weak, o muy débil, etcétera. Y así nos vamos. ¿Por qué se hace así? Porque en realidad lo que está ocurriendo es que aparentemente en estudios no sé si de psicología humana, nos dice que el humano es capaz de distinguir hasta cierto número de grado de contrastes entre cosas. O sea, más fino que esto ya le sería muy difícil a un investigador. De hecho, ya ponerse con tantas categorías, ya se tiene que buscar gente que sea capaz de distinguir lo bastante de esto. Lo que tenemos aquí en esta gráfica izquierda, a base de triangulitos, es que un triangulito cualquiera es un conjunto difuso que va entre ciertos valores y tiene un máximo a la mitad del triangulito. Estos son triangulitos o triángulos isósceles, y lo que nos está diciendo esto, que este valor puede ir desde aquí hasta acá. O sea, no sabemos exactamente cuál es el valor que va de un lado. O sea, no sabemos exactamente el valor preciso. Ahora, todas estas categorías se las presentaríamos a alguien para que nos diga qué te parece la relación entre concepto X y concepto Y, y él nos daría uno de estas, ¿no?
Si se lo preguntamos a varios, lo que podría haber coincidencias, pero entonces hacemos un promedio pesado y nos va a dar números, porque a fin de cuentas en la matriz, aunque en realidad yo estoy tratando de meter, que no lo he podido lograr todavía, hacer que las matrices funcionen con los conceptos lingüísticos. Esto es una cosa que tengo ahí atravesada, pero bueno, con números las matrices funcionan muy bien, con conceptos lingüísticos esto todavía me cuesta trabajo asignar signos, pero bueno, ya les contaría yo mis sufrimientos y mis padeceres ahí, pero esto sí funciona. Ahora, cuando construimos un mapa difuso, en realidad, a partir de los expertos, lo que tenemos ahí es una representación posible del estado actual. En otras palabras, es como las condiciones iniciales. Esto es la parte que le gusta a mi colaboradora Norma, porque en realidad es como si fuera una fotografía, ¿se dan cuenta? Sería como esto en una carrera, sería una instantánea. La instantánea en este momento se ve así, pero si la hacemos correr, bueno, lo que ocurrió aquí es que fuimos de unas condiciones iniciales a una condición final y el proceso es dinámico, ¿no? Y esto se puede simular a base de, digamos, una álgebra de mapas o a una álgebra de mapas cognitivos que funcionan con este tipo de ecuaciones, con estas ecuaciones. O sea, el concepto I al tiempo tn, digamos, al paso n+1 depende de todo lo que ocurre en los conceptos CAS que acaban en I en un tiempo anterior, más lo que pudiera haber ocurrido en un tiempo anterior. Esto en realidad tendría que ser CI también. Entonces, lo que ocurre es que cada concepto, a cada paso, está siendo afectado por todos los demás. ¿Y esto cómo se calcula? Pues multiplicando un vector, que este sería como el vector de condiciones iniciales, cómo estaban los conceptos al momento en que vamos a arrancar este método, lo multiplicamos por la matriz y en este caso nos daría las condiciones al final del primer paso. Quiere decir que ha cambiado nuestro vector, digamos, de conceptos, ha cambiado entre las condiciones iniciales y el primer paso. Esta es una manera de seguirle la pista a cómo esto estaría variando. Esto está ilustrado un poco aquí, porque si repetimos el proceso, metemos el vector del paso 1 y lo volvemos a multiplicar por la matriz, vamos a obtener un vector del paso 2, el paso 3, y nos vamos dándole la vuelta al asunto hasta que el sistema se estabiliza. Y esto es una propiedad que tienen además los mapas cognitivos difusos, porque en realidad es difuso porque ningún concepto, los conceptos están limitados a evaluarse entre 0 y 1. Y de eso se encarga esta función en particular, que puede ser una función logística, puede ser una función sigmoidal o alguna de ese estilo. En realidad, cada vez que calculamos esto, lo metemos, lo limitamos entre 0 y 1 y esto nos asegura de alguna forma que esto va a converger. Y va a converger pues a un punto, a este otro tipo de cosas como un atractor caótico, y realmente aquí esto lo vamos a eliminar. Esto es una afirmación mía que tendría que comprobar, que no la sé, pero lo que tenemos hasta este momento todo se nos va equilibrando gracias al destino. Bueno, ¿qué es lo que hicimos entonces? Con todas estas ideas, lo que agarramos es las metas del desarrollo sustentable, y lo que hicimos es para ensayar, porque no lo vamos a hacer con las 17, aunque sí lo tenemos planeado hacer para las 17, de todas estas metas, lo que escogimos fue las que son de carácter social, ¿no?
pobreza, salud, bienestar, igualdad de género, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades, y por aquí no sé cuáles están, porque lo tengo detrás de mi gloriosa imagen. Entonces, a partir de esto, vamos a crear dos escenarios. Uno que se trata, que es el escenario actual. Lo que vamos a tratar de hacer es, nos vamos a fijar en la vulnerabilidad hídrica, que esa, digamos que la tenemos determinada ya, digamos, por estudios anteriores. Sabemos, por ejemplo, que el Valle de México o la zona metropolitana de la Ciudad de México es una región que es muy vulnerable a las cuestiones de carácter hídrico. Entonces, esto es como una premisa. Entonces, la vulnerabilidad hídrica va a ser el concepto dominante en el modelo que vamos a echar a andar sin impactos de cambio climático. Y vamos a hacer un segundo escenario en el que tenemos que la vulnerabilidad hídrica actual, bueno, pues sigue, pero además le sumamos impactos por el cambio climático. Y esos impactos por el cambio climático, pues nos fijamos en incrementos de la temperatura, decrementos de la precipitación e incrementos de eventos climáticos extremos, que en realidad estos son tres panoramas que están muy discutidos en la literatura. O sea, aunque me lo invente, de hecho no me lo invento, estas son cosas que pueden ocurrir y que seguramente si no nos ponemos las pilas, las vamos a estar sufriendo, ¿no? Bueno, de esto ya mencioné un poco porque son los 4 métodos para decidir esto, las uniones entre los diferentes conceptos. Y entonces uno es aplicar cuestionarios, el otro es sacarlo pues de la literatura escrita, el otro es establecer conexiones entre conceptos que muestran una relación causal y de entrevistas a participantes directamente, ¿no? Y esto lo planeamos hacer en una segunda, digamos, o tercera iteración de este procedimiento, pero por lo pronto lo que hicimos fue construir un escenario 1 de vulnerabilidad hídrica actual sin impactos por el cambio climático, donde ustedes tienen aquí el incremento de la pobreza, todas estas cosas, incremento, decremento de la igualdad de género, decremento del acceso y calidad de saneamiento del agua, aumento de la desigualdad, decremento. Estos son cosas que observamos que así van. O sea, no es que el incremento de la pobreza me lo invente yo, pues es una cosa que puede ocurrir, está pasando. Entonces, de ahí construyo yo este mapa cognitivo difuso, donde ustedes pueden ver si las flechas van de un lado para otro, las flechas van en ambos sentidos. Esto quiere decir que pues se establecen pequeños bucles de retroalimentación. Por ejemplo, aquí entre el decremento de la igualdad de género y incremento de la pobreza, se dan cuenta que aquí hay un bucle positivo. Ahora, ustedes me pueden decir, ya te equivocaste, Carlos. Bueno, pues el punto aquí es que esto se puede corregir con la opinión de expertos. En realidad, esta es una propuesta del modelo, que no quiere decir que sea la única. Se puede mejorar y pues este será un ejercicio en el que tiene que participar más gente. Entonces, aquí tenemos ya nuestro modelo. El segundo modelo, por ahí le vamos a poner C1, C2 y C3, que por ahí deben estar. C1, C2 y la otra no la veo, pero es aumento de la temperatura, decremento de la precipitación y aumento de eventos extremos. Y estos son a los que les añadimos la parte climática. Al concepto 6 y C1 los mantenemos como forzantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el mapa y la forma de interactuar con el mapa a través de estas matrices y vectores, yo puedo en el vector forzar a que un vector siempre esté presente. No necesariamente va a estar presente, pero yo lo puedo forzar a que esté presente. Quiere decir que cada vez que le pongo, fíjense por aquí, si yo enciendo C2, este va a actuar sobre O16, va a actuar sobre O6, va a actuar sobre O3,
va a actuar sobre 1. Y por ahí quiere decir que tengo ahí un... Y de aquí, si ustedes se ponen a ver con cuidado, van a encontrar que aparte de estos bucles que tenemos así cerrados, vamos a tener otros más grandes. Entonces esto puede detectar lo que se llama patrones ocultos en las relaciones que existen entre los diferentes conceptos. Bueno, vámonos un poco ya hacia los, vámonos hacia los resultados y luego podemos platicar un poco más, ¿no? La forma, aquí lo que estamos viendo, miren, conceptos son 4 o 5, todos estos. Vulnerabilidad hídrica actual sin impactos de cambio climático, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo aparecen jerárquicamente. Aquí, digamos, de la gráfica no lo pueden ver, de los números podrían ver y hacer una jerarquización. 1, 10 y 16, pues son los en ese orden van apareciendo de importancia. Luego estamos de el 3, 4, 11 y 5, ¿no? Entonces, incrementos de la pobreza, aumento de la no sé qué, los incremento de problemas sociales o ambientales, decremento en la seguridad, no sé qué, etcétera. Ustedes ven ahí que ya aparece cómo rápidamente esto tiende a 1. Esto quiere decir que la situación se pone crítica en muy poquitos pasos en nuestra, esto creo que lo echamos a andar, tiene 9 ciclos, pero muy rápidamente se pone muy cerquita de 1 y se mantiene alrededor de 1 la mayoría, bueno, todos los conceptos, pero se puede distinguir y se pueden jerarquizar, ¿no? Esto es la vulnerabilidad hídrica actual sin impactos por cambio climático. Ustedes pueden ver que sí hay alguna lógica en lo que ustedes podrían esperar que ocurriera, por ejemplo, en que se mantuviera todos estos procesos, pues más o menos como están, ¿no? Pues todo iría a empeorar. Ahora, cuando le metemos cambio climático, incremento de temperatura, decremento de precipitación, etcétera, ustedes ven, bueno, que otra vez, esto es del paso 0 al primer paso, tenemos estos valores, y al segundo paso de integración o al segundo paso de iteración, ya nos estamos colocando en casi todos muy cercano de 1. Otra vez, quiere decir que la problemática, pues, se vuelve muy grande, ¿no? Rápidamente. Y a partir, bueno, pues de los valores que obtenemos de esto, podemos hacer una nueva jerarquización en orden decreciente de cuáles son los conceptos que son más importantes. Aquí, no, lo único que les estoy diciendo es que el hecho de meterle los impactos de cambio climático, lo que nos ha hecho es que podamos ver nosotros, por lo menos en este caso, que el orden y la jerarquización de la problemática cambió. O sea, sí hay en la intervención, ahora por el cambio climático, hay cosas que están moviéndose en ese mapa cognitivo que nos está diciendo, si antes era la forma en que estaba jerarquizado el asunto, pues ahora, a ver si no meto el choclo aquí, sí, ¿no? 1, 10, 16, 3 y 4, ¿no? Ahora tiene 1, 3, 16, y no sé si me cambió o no me cambió, pero bueno, ustedes verán que sí cambia el orden, de la jerarquización. Y esto, ¿qué está diciéndome a este nivel? Me está diciendo que desde la perspectiva de lo social en los ODS, pues todo iría peor. Esto nos puede decir de alguna manera dónde pudiéramos tratar de intervenir, ¿de acuerdo? Para cambiar. La idea es que el mapa es un simulador en que nos permite intervenir sobre el simulador. En este caso intervinimos con cambio climático que va para peor, pero podríamos intervenir con acciones positivas y ensayar cuánto sería su efecto sobre el orden en que esto va a evolucionar, ¿no? Bueno, los ODS forman un conjunto. Aquí pues metimos nada más los de carácter social, aunque la idea es
dividir y hacer otros 2 paquetes y luego ver cómo estos paquetes se pueden incorporar uno con otro, que esa es una cosa que nos permiten los mapas cognitivos difusos. O sea, un mapa se puede embeber o se puede incrustar en otro mapa, etcétera, ¿no? Marco teórico metodológico como para la exploración de escenarios en un sistema complejo, etcétera. Pues en este caso estamos utilizando los ODS y la zona metropolitana. Y de no implementarse medidas de intervención estratégicas, pues todo nos va a ir peor, ¿no? Estos son agradecimientos al Programa de Investigación en Cambio Climático, al PINC. Yo agradezco al instituto y a ustedes por su amable atención, ¿no? Y aquí, pues algo de de lo que hemos consultado y pues a otra cosa mariposa, podemos pasar a otra cosa. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la presentación. Digo, nosotros ya hemos platicado varias veces sobre todo esto y espero que la gente tenga preguntas pues para que estos métodos que son tan poderosos pues empiecen a conocer más y la gente empiece a darse cuenta que pues si bien digamos son métodos matemáticos ahí que pueden tener matemáticas complicadas aquí y allá, pues son muy aplicables a muchísimas cosas, ¿no? Son muy útiles para apoyar la toma de decisiones, son muy útiles para resumir, digamos, pues conocimiento que se vaya generando de otras formas también, ¿no? No sé si para abrir boca nos puedas echar algunas ideas sobre eso. Esto les puedo decir un poco incluso de historia, espero si hay preguntas que me interrumpan, porque si no me sigo, ¿no? Sí. Ese es un problema que tengo. En realidad aquí, ¿cuál es el asunto y lo estás tú padeciendo y lo padecí yo en mi momento cuando coordinas un programa o cuando coordinas un proyecto donde hay múltiples salidas, ¿no? Esto fue la primera ocasión en que me enfrenté a esto fue con el estudio de país, ¿no? Donde estuvimos coordinando estudios sobre agricultura, sobre agua, sobre modelación, sobre emisiones, sobre un montón de cosas, ¿no? Y entonces, el problema que había era, ¿cómo le paso esta información, ya sea a la sociedad, digamos, en primera instancia, y cómo se la paso a tomadores de decisiones? O sea, ¿cómo se la paso yo a un político que está en medio ambiente o a un político que está en energía ¿cómo le paso yo la información? Le digo, ahí te va 10 estudios que hicimos, cada uno tiene 100 páginas y por 100 son 1000 páginas. ¿Te tienes que leer 1000 páginas para saber lo que hicimos? Pues nos va a pintar un violín gigantesco. En realidad, entonces, la idea era, ¿cómo le hago yo para reducir el tamaño y darle una idea más concreta y compacta de los resultados de lo que pretende este proyecto, ¿no? Y entonces empecé a pensar y empecé a darle vueltas al asunto y me di cuenta, pues, que era mezclar peras con manzanas. Y el problema de la mezcla de peras con manzanas, a ninguno que se haya formado, digamos, formalmente en matemáticas, y esto me refiero desde la aritmética de la primaria pasando por todos los niveles de las matemáticas. O sea, ni en matemáticas ni en física puedes sumar peras con manzanas, ¿no? Los economistas sí lo pueden hacer porque tienen una cosa en común. O sea, cuando lo puedan reducir a dinero, ¿no? A cuestiones financieras, costos, beneficios, etcétera, pero medidos en algo, como que reducen esto, pero la lógica difusa permite usar realmente una pera y una manzana. O sea, no la tienes que reducir a Una ¿cuánta representación. proteína tiene? A una representación común, no lo usas como tal, una pera y una manzana y un señor, ¿no? Entonces, estas son las ventajas enormes que tiene, que encontré. Bueno, por otro lado, y lo tengo que decir, había muchos estudios supuestamente sobre sistemas complejos. Muchos de ellos
generados un poco también desde las ciencias sociales, digamos que se limitaban a la descripción del sistema, ¿no? Entonces, este sistema, y era encontrarle tres pies al gato, ¿no? Mira, esto está compuesto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, una cosa que uno veía así como sistema social, bueno, pues llamas a un social, ¿no? Y te va a decir que es el sistema social que no jorobes, ¿no? Que son 100 cosas, ¿no? Entonces, de un sistema social o de una pelota, ellos arman 100 pelotas. Lo que no pudieron hacer hasta Axelrod fue unir esas pelotas, ¿no? Y unirlas causalmente, porque el punto es, la descripción, como digo yo, sería el snapshot, la fotografía, ¿no? Así está este momento, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a evolucionar esto en el futuro? ¿Qué puede pasar? ¿Dónde están? Porque de todo esto, sí, pues hablamos, hay retroalimentaciones, pero cada cosa de esas significaba crear un nuevo modelo mental, ¿no? Y esto lo hacían los sociales. Creo un nuevo modelo mental que te lo describo así, pero a no ser por el método de Axelrod o algún método para manejar sistemas complejos, no había manera de combinar unos con otros. Y a nosotros bueno, ahora cualquier red, porque hay de redes neuronales, digamos, de mapas cognitivos difusos, ha habido un montón de desarrollos que no hacen lo mismo, pero que se llama, por ejemplo, Graphical Neural Networks. Graphical Neural Networks es la materia prima de YouTube, de Twitter, de todas estas redes mundiales, de Google, ¿no? Esto es la forma como a ti te dan lo que te da o sea, cuando el sistema descubre tus preferencias, ¿no? Y las descubre porque tú estás metido en una red que te conecta con Google y Google te conecta a ti y te dice, a ti te gustan las películas de vaqueros, pues te voy a alimentar películas de vaqueros, ¿no? Y esto se hizo a través de este tipo de cosas de Graphical Neural Networks. Lo que yo estoy hablando aquí es Fuzzy Cognitive Maps, que te permite trabajar sobre el sistema, aprovechar de la idea de que el sistema corre a un equilibrio, y ese equilibrio, o sea, del snapshot te vas al equilibrio que te dice el modelo. Lo comparas con lo que tú quisieras. No, pues esto no es... Sí, una duda ahí, en ese sentido es comparar dos equilibrios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que estabas mostrando las iteraciones, así es. No se pueden interpretar como pasos de tiempo, no son años, no son meses, sino es pues una medida dentro del modelo de cuánto así es. Pero si lo intervienes, sí puedes hablar ya que ese paso de tiempo o esa iteración corresponde a un cierto paso de tiempo. Pero en este sentido, lo que te estaría diciendo es, este modelo, con estas condiciones iniciales, te tiende a este otro modelo que ya vas a ver si te gusta o no te gusta. ¿No? Pero sí hay una cosa ahí de que si lo dejamos evolucionar, como evoluciona el modelo, va a evolucionar y va a llegar a un equilibrio que quizá no te guste. Entonces lo que hay que hacer es intervenirlo. Entonces, esto es un poco como la tendencia al equilibrio, ¿no? Lo dejo ir y ahí va a ver cómo se va a equilibrar, dónde se va a equilibrar, ¿no? Si no intervengo sobre ese modelo. Digamos, es como si te da dos equilibrios, el actual Así y uno es. futuro. Y uno futuro. Pero no ves el transient, digamos, no ves el... Sí, porque cada paso de tiempo te va dando idea de cómo va evolucionando, si va a peor o va a mejor, ¿no? Y eso es lo que te va a decir, éntrale aquí, interviene aquí, ¿no? Si esto dices que va a empeorar, a ver, ponle que ya no empeora. Y fíjate hacia dónde iría ese modelo, ¿no? Esto sí, son entre dos snapshots, pero te da lo que llaman ellos el transient, ¿no?
tienes el modelo inicial, que no sabes si es equilibrio o no, te lleva a un equilibrio, pero sí tienes el transient, ¿no? Y sobre ese puedes actuar, ¿no? Muy bien. Y mira, aquí nos está preguntando Anayatzin Sagrario Mendoza. Hola Anayatzin, el cambio climático por encima de otras consideraciones es un hecho social, puesto que tiene sus causas en gran medida en las actividades humanas y porque además son las sociedades globales y específicas, así como las personas que componen estas sociedades, quienes finalmente van a sufrir sus consecuencias directa o indirectamente a través del cambio del medio biogeofísico. Así Es un hecho social también porque su solución o resolución no puede hacerse por la naturaleza, por el medio ambiente, sino por la sociedad. El análisis del impacto social del cambio climático representa así un área relevante no solo como ejercicio académico, sino también como información imprescindible para su gestión. Excelente ponencia, felicidades. Gracias. Bueno, pues Anayatsi tiene razón. Ahora, la forma que yo le propondría a ella para estudiar lo que dijo, la descripción, esa descripción se puede traducir en un mapa cognitivo. De hecho, ustedes se dan cuenta que nuestra primera aproximación ahí es sobre el sistema social. ¿De acuerdo? Lo primero que estamos viendo es cómo el aumento de la temperatura o la falta de agua o el aumento de eventos extremos va a actuar sobre el sistema social. ¿De acuerdo? Yo puedo poner retroalimentaciones al sistema climático, evidentemente. Un sistema climático tiene que venir con retroalimentaciones, ¿no? Porque los aumentos de dióxido, yo puedo fijarme en 3 bolas, ¿no? Aumenta CO2, aumenta la temperatura y de ahí se derrama agricultura, agua, energía, etcétera. Agricultura, agua, energía, todos tienen flechas que regresan al CO2. Y ya tengo ahí una retroalimentación. De hecho, esa es una cosa pendiente también que tengo, que es hacer un modelo, un mapa cognitivo difuso para el sistema climático. Todavía esto lo tengo ahí, le estoy dando vueltas al asunto, pero ¿qué haría ese sistema climático, no? Nos llevaría del snapshot de ahora a un snapshot en un potencial futuro, ¿no? Y ver si esos equilibrios me siguen siendo convenientes. Dense cuenta que como la forma como construimos el mapa cognitivo es a base de la experiencia y la observación. Todo está yendo mal, ¿no? Y hay una pregunta, perdón que estoy No, está muy bien, técnico. adelante. Pero, por ejemplo, es que, digo, me parece un poco como, pues, medio el enfoque bayesiano de alguna manera, ¿no? De que uno llega y propone con información de expertos, tal y tal. ¿Hay alguna manera de, por ejemplo, ir actualizando los pesos o que el sistema vaya actualizando los pesos con datos, observaciones o algo por el estilo? Bueno, eso desde el 2004 sigue siendo digamos, siguen siendo proyectos de investigación. Estos modelos hasta ahora sí se pueden actualizar los pesos, pero lo que tienen ellos, por ejemplo, lo que se ha ensayado más es esta cosa de Hebbian Learning, ¿no? Es verlo como una red neuronal pero abierta. Entonces lo que haces es, en Hebbian Learning, un proceso que refuerza que de alguna forma, si 2 conceptos varían en la misma dirección, refuerzan la liga, ¿no? Entonces, esto sí se ha ensayado, no lo hemos ensayado nosotros, pero lo tenemos en el tintero. Ahora, ha habido esfuerzos también por utilizar alguna de estas cosas de valores. Es que una red neuronal ves desde el input, primera fila de neuronas, segunda fila de neuronas, y todo va feed forward, ¿no? El mapa cognitivo lo que pasa es que de repente tiene loops y todavía no sabemos muy bien cómo hacerle con los loops, cómo refuerzo yo. O sea, si todo fuera feed forward, quizá podría utilizar una de estas funciones de, ¿cómo le llaman? La raíz cuadrada de la diferencia entre el valor que quieres y el otro, ¿no? Y utilizar
Alguna cosa la como de derivada, optimización. una cosa de optimización. Pero el problema con esto es que todavía como que en Heavy and Learning se puede hacer, ¿no? Pero con con métodos que se usan para feed forward está un poco más canijo, aunque yo no pierdo la esperanza que se pueda hacer. Y de hecho es un tema de investigación. ¿Cómo puedo yo actualizar las ligas? Esto lo voy a decir porque lo hacen en un paso. Una Graphical Neural Networks pasa de una red donde incluso puede haber feedbacks, ¿no? Pero como que la desmenuzan y entonces crean de una red, de un mapa cognitivo, de una red neuronal, crean varias, o sea, crean tantas redes neuronales como conceptos tienen. Y entonces las echan a andar todas en paralelo. Y en estas sí pueden ajustar las ligas, porque convierten de algo que puede darle vueltas en un feed forward, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un par de comentarios. Gracias, Nayatsin. Nos manda un abrazo a ti y a mí, Carlos. Gracias. Rangel Dávalos nos dice: el cambio climático es un hecho social, ya que es causado por el mismo humano. Ahora hay que revertir el daño y este tipo de pasos metodológicos ayudarán mucho. Excelente aportación, doctor Gay. Sí, muchas gracias. Pues esa es la idea, o sea, tratar, o sea, encontrarse un método. El punto aquí es que no sea puramente descriptivo, aunque a fin de cuentas, que no sea puramente descriptivo, sino que tenga esta parte de lo dinámico, ¿no? Que tenga esta parte, como dices tú, sí llega a otro plano de equilibrio, pero lo llega porque el sistema va evolucionando, o sea, no es estático, sino va de un equilibrio a otro equilibrio. De hecho, en los primeros modelos de cambio climático, digamos físicos, eran esto. Eran así. ¿No? Eran duplicación y hasta que se equilibre el sistema, ¿no? Pero, sí. Como digo, aquí hay mucho que hacer, hay mucho que estudiar, y como digo, estas cosas de actualización de los pesos, ¿no? Esa es una cosa muy importante porque son procesos de optimización, pero lo que también usan estas cosas del swarm, ¿te das cuenta? Estas cosas de, ¿cómo le llaman? El enjambres y cosas de esas, que se utilizan para, ahí no entiendo muy bien, alguien me lo tendría que explicar más, pero crean estas superficies con máximos, ¿no? Y tratas de irte sobre esos máximos porque son los que te dan mayor información, etcétera, ¿no? Pero pues aquí todo esto, que hasta donde yo sé, está abierto, ¿no? Pues sí, es lo bonito, ¿no? También ahora que digo, estamos hablando también de la audiencia, hay un chorro de jóvenes que están a lo mejor pensando qué hacer con su vida, pues estos son temas, como dices, pues en vivos, en desarrollo, donde hay mucho que aportar, que ya sea utilizándolos o ya sea desarrollándolos, ¿no? Así Entonces, ¿no? Mira, ¿no? aquí tenemos dos comentarios. Mariela Armenta nos dice: entendiendo que es necesaria la participación conjunta de gobiernos e instituciones, de las empresas y de la sociedad en general ante las consecuencias del cambio climático, ¿hay alguna medida específica que usted crea necesaria para alcanzar las metas de la Agenda 2030? En realidad, bueno, yo les voy a invitar a que cuando tengamos, o sea, que saquemos a la luz las redes estas que hemos creado, los mapas cognitivos difusos, pues se den cuenta ellos dentro de, por ejemplo, lo que nosotros, dentro del conjunto de conceptos que nosotros utilizamos, pues que ellos se inventen otros, ¿no? El punto es simplemente cambiarle el signo al asunto, ¿no? El deterioro de tal, ¿qué tal si yo en lugar del deterioro le pongo la mejora de tal? ¿Te das cuenta? Pues sí. ¿No? Darle un poco la vuelta al problema. Mira, en realidad este es un diagnóstico con digamos, con una especie de futuro estable que no nos conviene. Entonces, el mapa nos permite, por ejemplo, hacer ceros, que eso ya lo intentamos, ¿no?
supongamos que el deterioro de tal cosa lo hago 0. Ujú. O sea, no dejo que se deteriore eso. Y le doy vuelta y le doy vuelta y veo a dónde se equilibra. Cuando eso ya no lo puse como un concepto vivo, ¿no? Lo hice 0 y ver qué me resulta el mapa. Si el mapa mejora, pues nos está diciendo, oye, vete sobre este concepto. Otra cosa que permiten a veces los mapas cognitivos difusos es una cosa que en teoría de redes se llama centralidad. Esa es una cosa que todavía como que nos elude. ¿Qué significa centralidad? Son esos nodos que son más importantes que el resto, ¿no? Es la búsqueda de esos nodos que existen, si existen, es arregla ese nodo y arreglas 10 cosas, Sí, pues, ¿no? y muy importante para política pública Para encontrar política cuáles pública. son los, Así es. los Sí, porque es parámetros. como, Ujú. es otra vez como ver los mapas cognitivos difusos, o perdón, ver a los ODS como 17 cosas separadas. No es Sí, cierto, no, ¿no? no O vas a sea, arreglar una por una, ¿no? no vas a 17 programas. Bueno, 17 programas, a ver cómo los arreglas sin perjudicar a otros. Hemos Sí, hablado nosotros constantemente de malas adaptaciones, por ejemplo, en cambio climático, que es bueno, esto que estamos hablando es como un estudio de adaptación. Todavía no está en la parte de adaptación, está en la parte diagnóstico, ¿no? La adaptación serían los siguientes mapas que tratan de arreglar este mapa, ¿no? Entonces, esa adaptación también son métodos, no es planta más arbolitos. O sea, podríamos decir, a ver, ok, plantar árboles, ¿qué significa esto? Más CO2, pero significa más trabajo, significa más agua en en el subsuelo. O sea, una cosa mucho más integral, pero lo que yo digo aquí del el método, las virtudes del método, es la manipulación del modelo, ¿no? No es puramente no es descriptivo, ¿no? Es manipúlalo, ¿no? Métete dentro, cámbiale cosas, súmale más conceptos, quítale conceptos. A lo mejor 17 son muchos, ¿no? pues sí, a lo mejor algunos, si uno hiciera algo así como una especie de componentes principales, se encuentra que las señales son mucho más compactas que todo el Así bonche, es, ¿no? así es. Bueno, y Es, como tú dices, si se puede hacer, pues serían como métodos complementarios, ¿no? Hay que verle cómo meterle la complementariedad, porque todo eso está, digamos, todo eso, hasta donde yo sé, que no lo sé todo, está por hacerse. ¿Te das cuenta? Como dices tú, ¿por qué esto, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo vimos Stella. sí. Stella es como que una versión de esto, ¿no? Y en Stella había bolitas que se iban a los algoritmos que nos permitían calcular los valores que le íbamos a meter a las bolitas de Stella, Sí, ¿no? puro flujo y stock, ¿no? Así es. A ver si pudiéramos hacer algo de esto, porque aquí tenemos algo parecido. Tenemos los conceptos y el flujo de información, ¿no? A lo mejor ahí podemos meterle mano. No se ha hecho tampoco. O sea, ¿te das cuenta? Esto sí es out of the box, out of the box. ¿Te das cuenta? Sí, pues sí, y además que he hecho que ni pintado para, digamos, los problemas con sistemas complejos y este tipo de cosas, ¿no? Que necesitas Así, una visión más integral, que necesitas considerar esas las retroalimentaciones. retroalimentaciones. ¿Cuántas veces nos vemos obligados a meter, que realmente son conceptos, que dependen del otro concepto, pero los vemos como independientes? O sea, eso quizá, estos métodos de componentes principales te los separa, ¿no? Pero encuentras que metes una variable y metes otra variable como si fueran independientes cuando no son independientes, ¿no? Y esto te Sí, das cuenta que eso es lo primero que vemos en los 17 ODS. O sea, ninguno es independiente de ninguno. no hay cómo ¿No? moverle por separado, ¿no? Así es. Mala idea. ¿No? Pues Carlos, no sé bueno, ya estamos sobre la una, no sé
si quieres darnos pues, un comentario final, tu visión sobre todo esto, tu visión sobre cambio climático, algo sencillito y compacto. Algo sencillito. ¿No? Bueno, en realidad yo creo que hemos diagnosticado y seguimos diagnosticando mucho, ¿no? Y nos falta entrar a métodos que sean capaces de acomodar esta cosa de las acciones, ¿no? Lo moderno. Yo creo que los métodos, digamos, multifactoriales, los métodos difusos, los métodos tal, tienen que entrar en esto, ¿no? Porque si no cae uno en el garlito de que para arreglar algo lo tienes que arreglar todo, ¿no? Y es materialmente imposible arreglarlo todo de golpe y porrazo. Una cosa que estamos también, que estoy tratando de pretender, es en el mapa difuso poner lags, ¿no? Porque de repente se te van a disparar todos los... Si yo, por ejemplo, hago correr el modelo y tengo condiciones iniciales para todos los conceptos, lo meto en la red, voy a sacar un vector que es todos los siguientes valores del completo del vector. Pero a lo mejor hay conceptos que se disparan, no al mismo tiempo, que les tarda un poco más. Y esas son cosas, otra vez, teóricas. Esas otra vez cosas que se están tratando de hacer dentro de este rollo de los modelos cognitivos difusos o de las Graphical Neural Networks, porque Graphical Neural Networks también es una fotostática que vas a optimizar, pero el punto es cómo le hago yo para meterle lo temporal. Entonces, pues hay intentos de meterle como una especie como de stack, ¿no? De cosas así que van una detrás de otra, ¿no? Que nos daría la temporalidad, pero todo esto es materia abierta, o sea, aquí es donde me entra a mí la desesperación, porque en lugar de ser 1, contigo 2 y 10, que podamos ser o 20, necesitaríamos 200 o 3000, ¿no? Sí, Que sí. eso es como funciona Google. A ver, que me digan cuánta gente tiene Google trabajando en sus redes, ¿no? Pues va a tener miles, ¿no? No, pues sí, muy Bueno, claro. y en cambio climático, ya para meterme, esto nos ayudaría, y va un poco la idea, el cambio climático y la enfrentación, y enfrentarse al cambio climático es un asunto de carácter estratégico para el país. O sea, esto pone en riesgo no a una persona o dos personas, sino pone en riesgo la viabilidad de los países como tales, ¿no? Y por lo tanto, enfrentarse a él representa que hay que hacerlo de una manera estratégica. ¿Por dónde le entramos? ¿Qué es lo que primero arreglamos? ¿Qué tipo de asuntos serían prioritarios desde la perspectiva de gobierno, desde la perspectiva de la sociedad, de la economía, etcétera? En otras palabras, porque no nos vamos a enfrentar a él de churro. O sea, sí, claro, vamos, aquí tengo que hacer un paréntesis. Si nos dejan hasta nuestra suerte, a nuestra suerte, pues sí, la especie humana va a sobrevivir como ha sobrevivido por los últimos 2 millones de años. Pero el punto es cómo queremos sobrevivir, porque una cosa es dejarnos a nuestra suerte y que la gente que viva en sitios que se vuelven inhabitables tenga que emigrar y se tenga que pelear con otros, si se agarren a porrazos, se acaben las balas y acaben con las masas. Entonces, pues va a terminar existiendo una humanidad, no sé, a base de martillos, masas, espadas y pinchos, ¿no? O sea, nos puede llevar, pues, sí vamos a sobrevivir, o sea, cambio climático, 5 o 6 grados, pues los aguantamos, unos cuantos viviendo muy cerquita de los polos, ¿no? Pero no lo va a aguantar una mayoría de la humanidad. Y esto es la parte que tenemos que echarle ganas, o sea, bueno, la adaptación nos sale de natural. Déjenos a nuestra suerte y nos vamos a adaptar como podamos, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que sea una cosa, ya que somos humanos racionales, supuestamente, pues utilizar la razón para que esta adaptación, esto de alguna forma, pues sea la más apropiada para o sea,
para la humanidad, ¿no? Y bueno, ahí la cosa es que la adaptación no sea un mecanismo para conformarnos con vivir cada vez más fregados, ¿no? Esa no sería la idea. Ese es ¿no? esa es la primera visión, ¿no? ¿no? Pues si ya no tengo que comer, pues no como. Pues sí, ni ¿no? modo, Si no ¿no? tengo que beber, pues Ya no me bebo. adapté. Así ¿no? es, ¿no? Pues sí, Sí, ¿no? Pues Carlos, muchísimas gracias. Fue una conversación muy padre y una plática muy, muy interesante con todos estos métodos pues, de frontera, donde pues vemos que pues, es una invitación, ¿no? A Así mucha es. gente a entrenle. Aquí hay, Aquí hay aquí hay material, ¿no? ¿no? Pues, pues muchísimas gracias y pues ahora nada más me queda decir que el próximo jueves 14 de septiembre, en este mismo horario, en este mismo canal, vamos a tener a la doctora Cecilia Conde, a la doctora Carolina Ureta y a la doctora Patricia Ruiz, que están en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Todo este módulo se trata en particular del instituto. El mes que viene vamos a estar abordando otro instituto, otro centro. Y ellas nos van a hablar de la implementación de acciones de adaptación en México y justicia climática. No se lo pierdan, ¿no? Pues ahora sí, nos vemos el jueves que viene. Órale, Buena pues, tarde para todas y todas. Gracias, Carlos.